Amén. Una fe firme en las aflicciones. Los primeros creyentes que leyeron esta carta, esta epístola de Hebreos, eran cristianos que conocían el fuego de la prueba. Habían vivido en carne propia aflicciones tortuosas por causa de su fe en Jesucristo. Por eso era necesario que en esta hermosa epístola, además de recibir esa profunda enseñanza teológica, además de recibir esas fuertes advertencias y exhortaciones que resaltan en la carta, también se requería que estos creyentes recibieran palabras de consuelo para sus almas. Y de hecho el escritor lo hace. Los anima, les da consuelo y esperanza, pero lo hace de una manera muy particular. Muy diferente, por cierto, a como la mayoría de los predicadores hoy dan ánimo y consuelo y esperanza. Muy diferente a como muchos lo están haciendo hoy. ¿A qué me refiero? Si notan, si son observadores, si tienen registro en su memoria, en nuestros días, para animar a la iglesia y llevarla hasta un estado emocional de euforia, hay muchos que ocupan los púlpitos y se decantan por darles profecías de abundancia financiera para animarles. Les seducen a sembrar para que su ánimo y sus billeteras se llenen de dinero, y así los animan. Les prometen prosperidad y buena salud, y con eso quieren que salgan, y salen muy animados. En algunos casos extremos hasta los hipnotizan para que reaccionen de maneras poco comunes ante los supuestos poderes especiales que actúan en aquellos que supuestamente les animan. En fin, hermanos, dicen una sarta de necedades. Y lo triste es que el poco conocimiento de Dios y de la palabra hacen que los que oyen se emocionen. Las emociones sí las alteran, pero lo hacen por un tiempo, creyendo que han recibido la verdad, pero todo era manipulación, mentira, actuación y falsedad. Ahora bien, los creyentes hebreos que recibieron esta epístola que hemos venido estudiando fueron llenos de ánimo, pero no con un rosario de mentiras y manipulación, no con una manipulación emotiva, no. Detrás de esa pluma no estaba escribiendo un impostor, sino un hombre de Dios inspirado por el Espíritu Santo. ¿Saben cómo los anima y cómo los consuela el escritor inspirado de Hebreos? Les dice que recuerden los días pasados en los que padecieron aflicciones, en los que sufrieron vituperio y tribulación. Les recuerda cuando los despojaron forzosamente de sus posesiones, de sus bienes, de sus propiedades. Pero, ¿cómo puede alguien ser animado de esta forma? ¿Cómo estos recuerdos podrían traer ánimo y consuelo a esos hermanos en la fe? No es tan complejo responder desde el texto que hemos leído esta pregunta. La respuesta es porque tuvieron en esos momentos una fe inquebrantable en medio de sus aflicciones.
Y de esa fe es que el escritor le dice: traed a la memoria los días pasados, cuando vuestra fe fue firme. ¿A qué día se refiere? A los días cuando poseían una fe firme en medio de las aflicciones. Cuando carecían de tantas cosas, pero abundaban las pruebas y los vituperios y hasta el despojo forzado de sus bienes por la causa de Cristo. Pero también sobraba la fe y rebosaba la esperanza en Cristo, el gozo de ser llamado cristiano. Les hace que y les llama a que recuerden aquellos días cuando su fe les llevaba a aferrarse con todas sus fuerzas a la cruz y a la promesa de la venida del Señor, aquella que Él había prometido. Él les anima diciéndoles: conserven aquella misma fe firme que tuvieron durante los tiempos más difíciles. No dejen que su fe desfallezca por nada. Me parece adecuado decirles que la epístola a los hebreos, pequeño paréntesis, pero vale la pena recordarlo ahora. Hebreos es una joya en la corona de las Sagradas Escrituras. En definitiva, es una epístola preciosa. Por favor, noten conmigo lo que el escritor ha hecho desde el inicio en el capítulo 1 y lo que va a hacer incluso hasta el capítulo 11. Lo voy a decir de manera gráfica. Primero, nos hizo iniciar este viaje allá en el capítulo 1, mostrándonos el pórtico de las maravillas del poder del Hijo, para luego hacernos pasar por el hermoso pasillo de la gracia que nos daba paso a ver la galería de la suficiencia del sacrificio de Cristo, donde había una parte especial en esa galería y una enorme pared para exhibirnos el mural del sacerdocio perfecto del Mesías. Ahora, en el capítulo 10, al final, nos hace pasar por el pasadizo del sufrimiento. Pero esto solo es la antesala mientras nos lleva al monumento de la fe, capítulo 11, donde veremos una valiosa estantería de los ejemplos heroicos de la fe y la confianza en Dios. Sin duda, Hebreos es una joya en la corona de las Sagradas Escrituras. Ahora veamos de nuevo el texto. El llamado que hace a volver a confiar en Dios de forma inquebrantable. Luego vamos a enumerar los sufrimientos que estos hermanos pasaron y que están descritos, enlistados ahí. Iremos meditando en cada uno de ellos para finalmente ver la exhortación a mantenernos firmes y aferrados a nuestra esperanza futura y a la fe en la venida de nuestro Señor Jesucristo. Así que iniciemos. Primero, el llamado a los días pasados. Versículo 32. Pero traed a la memoria los días pasados, en los cuales de haber sido iluminados soportasteis un gran combate de aflicciones. Aquí quiero hacer una salvedad importante. El texto no está diciendo que vuelvan a la vida del pasado sin Cristo. No. Les está pidiendo que vuelvan a sus días pasados
cuando su fe era una piedra preciosa a la que se aferraban con fuerza. Cuando sus almas sedientas corrían al arroyo de las aguas de la gracia y la esperanza futura de morar con Jesucristo. Este llamado era pertinente si el Espíritu Santo es la tercera persona de la Trinidad. Estaba inspirando a este hombre porque sabía la necesidad de la iglesia de los hebreos en aquel momento, pero también conoce la realidad de hoy. Así que ese llamado era pertinente para ellos y también es pertinente en nuestros días. Porque hay muchos casos donde hay creyentes que han aflojado en su amor por Cristo. Hay creyentes que han flaqueado en su devoción personal, que se han debilitado en su fe, que en algún tiempo fue firme, que han cedido en su arraigo a la iglesia, que han bajado la guardia por A, por B y por lo que sea, consciente o inconscientemente, pero estas cosas pasan también el día de hoy. Y si ese es el caso suyo, entonces este amoroso llamado es para usted. Traed a memoria los días pasados. ¿Por qué el escritor les pide recordar? Esa capacidad cognitiva que tenemos de recordar, de la memoria. ¿Por qué les pide eso? Porque la memoria es un instrumento de perseverancia. Toda la Biblia utiliza la memoria para fortalecer la fe. Al pueblo de Israel le dice que debía recordar el Éxodo. Los salmistas, léanlo, recuerdan de manera muy poética las obras de Dios. Moisés constantemente dice: acuérdate, acuérdate, acuérdate. De hecho, el Señor instituyó la cena del Señor, para que la iglesia recordara, hiciera memoria del sacrificio de Cristo. Y aquí Hebreos hace exactamente lo mismo. No es nostalgia, es memoria espiritual de los tiempos mozos de nuestra fe. Qué llamado más fuerte y a la vez tan preciso para hoy. Qué mejor forma de animar al débil que recordarle sus tiempos de fortaleza, que traer a su memoria sus picos altos de fe, de confianza y de esperanza en el Señor. Qué buena forma es animarlo para recordarle cuando su amor por Cristo y su fe no disminuían en medio de las tribulaciones, sino que se fortalecían más en el Señor. Ese es el llamado. Y si es el caso suyo, recíbalo. Recíbalo con humildad, devoción y obediencia. Si hemos perseverado en fe en nuestros momentos más duros, debemos perseverar en fe en nuestros momentos más gloriosos o cuando todo está tranquilo. En el caso de los destinatarios de esta hermosa epístola, era requerido recordarles sus días de fe durante sus duras aflicciones. Ellos también sufrieron aflicciones, no solo usted las sufre. Por todas las edades los creyentes han sufrido aflicciones. A veces entonces hay que hacer memoria de nuestros días de mayor fe, de traer a memoria esos días. Aquellos hermanos, compañeros de iglesia o de fe que flaquean en las aflicciones, es altamente probable
es que tampoco estarán aferrados a Cristo cuando las cosas estén bien. Si usted mira a alguien que en la aflicción no se aferra a Cristo, ¿cuánto más lo va a hacer en tiempos de bonanza? No digo que no pase, que algunos en tiempos de bonanza se aferran a Cristo, pero en la mayoría de los casos, el que no persevera en la aflicción no va a perseverar tampoco en la bonanza, cuando todo está bajo control. Porque sería triste, hermanos. Imagínense qué triste sería haber permanecido firmes en la fe cuando todo era tribulación y comenzar a debilitarnos cuando la intensidad de las pruebas ha disminuido. No, hermanos, no afloje, aférrese más, continúe más firme en el Señor. Por eso les pides que recuerden, pero no les pide recordar para vivir de los recuerdos, sino para que el recuerdo de la fidelidad de Dios al sostenernos en un pasado lleno de pruebas, también esté presente hoy por medio de la perseverancia de nuestra fe. Sin duda, esta también es una solicitud para nosotros. Recordemos nuestras mejores épocas y en el sentido de el nivel de fe y confianza y devoción y entrega, volvamos a ese momento. Luego el pasaje, luego de esa advertencia, también nos enumera los sufrimientos de ese pasado. Vean los versículos, final del versículo 32 hasta el 34. Soportasteis un gran combate de aflicciones. Por una parte fuisteis hechos espectáculo con vituperios y tribulaciones. Por otra parte, fuisteis hechos compañeros de los que así eran tratados. Porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una posesión mejor en los cielos y que permanece. Ahí se describen los sufrimientos que estos hermanos habían padecido y enumera 4 cosas. Deseo que las veamos en los que vamos meditando en cada una de ellas. La primera, soportaron un gran combate de aflicciones. Lo voy a repetir, soportaron un gran combate de aflicciones. ¿Alguno de ustedes se siente familiarizado con esta expresión? Habla de combate de aflicciones, no de un golpe de aflicción, sino un combate de aflicciones. En el caso de ellos era una férrea persecución por su fe. En nuestro caso se puede describir como que tras un golpe viene otro. No hemos ni terminado de asimilar una prueba y nos cae la siguiente. Estamos todavía con la garganta hecho un nudo y viene la próxima. Es un combate. Como que lo suben al ring, hermano, para que le den y no le dejen de dar. Y nadie se mete por usted. A veces vivimos un combate de aflicciones. Cuando ya todo parece que va a terminar, viene un golpe más. Tal vez ahora sí a algunos les suena familiar. Soportaron un gran combate de aflicciones. Gloria a Dios. No solo por estos creyentes, sino por los que están aquí sentados, perseverando en el Señor, que han sufrido también combate de aflicciones. Y que en medio de sus flaquezas se han aferrado a la roca firme y aquí están, adorando,
perseverando, creyendo, confiando y adorando en medio de la prueba. Ellos sufrieron gran aflicción. Nosotros también la sufrimos. A veces viene un golpe de salud, luego viene un golpe laboral, puede ser un despido. Se suma entonces una crisis familiar o matrimonial. Y pasa una caída financiera, un asunto inesperado. Y cuando más ocupamos el apoyo, aparece un desprecio de alguien que amamos en el peor momento. Y tantas otras cosas que nos pueden pasar en los combates de aflicciones que podemos experimentar. Pero nuestra fe debe permanecer y prevalecer en Cristo y en su gracia. Nuestro gozo en el Señor y en la esperanza futura debe estar ahí, como pasó en estos hermanos. En segundo lugar, dice que sufrieron vituperios y tribulaciones. No solo sufrieron vituperios ellos, fueron exhibidos por el vituperio. O sea, puestos para el escarnio público. O sea que por las mentiras y falsedades dichas y difundidas contra ellos, con eso los volvían y los exhibían públicamente para burla, para desprecio, para escarnio de los demás. Qué tremendo lo que esta gente sufrió. Hay gente que le gusta que el mundo tenga o que la gente tenga un gran concepto de sí. Posiblemente todos tenemos cierto nivel. Y cuando todo el mundo está hablando mentiras y se las creen, vituperios, y pasa a ser escarnio público, lo sufrieron, hermano. Ustedes no son los primeros en sufrir eso. Ellos lo sufrieron por la causa de Cristo. Qué tremendo, pero aún así la fe no les flaqueó, porque Cristo los sostenía. Aquí es cuando nos complace recordar las palabras de nuestro Salvador, cuando dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. No tenemos que andar aclarando nada. Dios se hará cargo en el tiempo. Y tenemos que tomar fuerzas en Cristo, ya que Cristo soportó los peores vituperios. Entonces nosotros, como sus discípulos, bien podemos soportar las cosas que dicen de nosotros, manteniendo la fe y la cordura. Bien podemos tomar fuerzas en Cristo, ya que Él soportó el agravio, la mentira y el vituperio. Eso nos da la fuerza para soportar a nosotros. Luego dice en tercer lugar que fueron compañeros de otros que estaban afligidos. Final del versículo 33. Fuisteis hechos compañeros de los que así eran tratados. No es un secreto que en medio de la iglesia, en medio de nosotros, sufrimos con las aflicciones del hermano. Él sufre y nosotros sufrimos porque él está sufriendo, porque ella está sufriendo de nuestros hermanos en la fe. Así que estos hermanos, además de sufrir personalmente, también padecían la aflicción de ver a otros hermanos sufriendo. Uno dice, pues, que solo me pasara a mí, pero también le está pasando a mi hermano. Así como sufrían uno, sufría el otro. Sufrían juntos. Porque en medio de nosotros, así como nos alegramos por las buenas noticias que le pasan al hermano, también nos entristecemos por los padecimientos. Y eso verdaderamente nos parte el corazón.
Pero cuando sufrimos juntos también pasan cosas hermosas, porque juntos tomamos fuerzas en el Señor y juntos podemos permanecer en la fe. Eso hicieron estos hombres. Y el versículo 34 dice que los despojaron de sus bienes y sufrieron los despojos con gozo. A nosotros que no nos quiten nada. No estamos muchas veces los creyentes de hoy dispuestos. Ellos perdieron forzosamente sus bienes. Ahora en el versículo 34 necesito hacer un corto paréntesis técnico, muy académico, pero necesario entre nosotros porque aquí en la iglesia muchos, bueno, yo uso las dos versiones, muchos usan la Reina Valera 60, pero sé que hay varios que tenemos la Reina Valera SBT. Y en ese versículo hay una diferencia importante en la traducción de la primera parte del versículo 34. Voy a leerlo en la Reina Valera 60. Porque de los presos también os compadecisteis. Voy a leer la SBT. Porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas. Es una diferencia técnica, pero en hebreo es importantísima. Si usted lee el versículo 34 como está en la Reina Valera 60, que en este versículo y en otros pocos versículos, no conozco, no sé qué fue lo que pasó, pero tenían de lado en la revisión su Nuevo Testamento griego del texto mayoritario. Y en este y en otros versículos cerraron su Nuevo Testamento griego de texto mayoritario, texto recibido, o textus receptus, y tomaron uno que se llama texto crítico, donde la palabra mou en griego está mutilada ahí. No voy a entrar al debate, pero la Reina Valera fue hecha con el griego del texto mayoritario, pero este versículo no. Pero no lo usaron del todo, solo en la primera parte del versículo. Porque ese otro texto que usaron para poner los presos, ese mismo texto, no solo no aparece la palabra mo, que es mío o mis, sino que tampoco aparece la palabra cielo. Ahora en la academia y en los comités de traductores bíblicos han dejado de lado el texto recibido y están usando este otro griego. Si ustedes ven la NBI, la NTV, la nueva versión, la nueva de las Américas, la Biblia de las Américas, la palabra cielo no aparece ahí. En la 60 sí la dejaron, pero ya no aparece, ya la quitaron. Así como quitaron mis cadenas. ¿Por qué es importante en Hebreos? Porque Hebreos no tiene saludo del escritor. Entonces, ya hace casi 3 siglos, realmente desde el siglo IV empezó, pero hace 3 siglos empezó con fuerza, o 4 siglos empezó con fuerza y se sostiene, y así no voy a entrar en el debate. No sabemos quién escribió Hebreos. No sabemos. Si en el siglo IV no se hubiera sabido Hebreos, no fuera el canon bíblico, porque era un requisito la autoridad apostólica. Entonces, lo que John Owen llama, ahí está la firma indirecta del escritor. Cuando uno lo lee en el texto recibido, o sea, en la mayoría de manuscritos griegos, dice en mis prisiones. Manuscritos de diferentes áreas del mundo, no solo de una, sino del norte de África, de por Jerusalén y de por Turquía. Cuando uno junta la mayoría de manuscritos, dice
de mis cadenas o de mis prisiones, que es la traducción, puede ser cualquiera de las dos. Es por eso, y no es para debate, solamente es información que la tienen ahí a la mano. Los que tienen la Reina Valera SBT, váyanse a la primera página de su Biblia, de la Epístola de Hebreos, y lean el título que prevaleció hasta 1960 en todas las traducciones en español. ¿Ya lo vieron? ¿Qué dice? ¿Cómo dice, hermano? Léalo fuerte. Porque si ese versículo dice mis cadenas, es la misma expresión que se usa en Filipenses y en otra, donde sí está la introducción del escritor. Pero eso no le quita la fuerza al texto. Era un paréntesis técnico que, dada ambas versiones en la iglesia, lo quise aclarar. Y yo creo que también la palabra cielo es parte del texto inspirado. Algunas Biblias no lo mencionan y no nos hemos dado cuenta de eso, o algunos no se han dado cuenta de eso. Entonces dice, porque os compadecisteis también de mí en mis cadenas, y el despojo de vuestros bienes padecisteis con gozo, sabiendo que tenéis en vosotros una posesión mejor en los cielos y que permanece. Ahora, por favor, pongamos atención a este otro tipo de sufrimiento que estos hermanos padecieron. El despojo de vuestros bienes padecisteis, pero no solo dice padecisteis, dice, ¿cómo dice? ¿Tienen sus Biblias a la mano? ¿Cómo dice? Con gozo. Cristo también padeció, hermanos. Y fue por eso, recordando los padecimientos de Cristo, que uno entonces puede tener la fuerza para padecer senda tribulación con gozo. Aquí en Tegucigalpa, tal vez a ustedes no les pasa, pero hay familias que son despojadas a la fuerza de sus posesiones. Aquí en Honduras, aquí en Tegucigalpa, cerca de sus colonias. Y se vuelven refugiados en otros lugares. Tienen que salir de su vivienda. Porque los grupos antisociales les dicen de ahora en adelante, esta casa ya no es suya. Eso es una realidad, hermanos. Esa es una cosa que tal vez no la vivimos porque no nos ha pasado, pero pasa en nuestro país. San Pedro Sula, Cortés, Tegucigalpa, pasa mucho. Ellos eran despojados por su fe en Cristo. O sea, ellos tenían una opción para conservar sus propiedades. ¿Cuál era? Negar su fe. Negar a Cristo. Pero ¿saben qué hacían? Perdían sus posesiones con gozo. Sufrían el oprobio con gozo. La pérdida forzada de sus propiedades con gozo. Eso no es algo fácil, hermano. El día de mañana usted ya no tiene su casa y su propiedad. Y una aplicación, espero no se ofendan, pero me parece pertinente. Estos creyentes no es que estaban perdiendo un poco de dinerito o una ofrenda dominical, estaban perdiendo sus propiedades por permanecer fieles a Cristo. Hermanos, estos cristianos perdían con gozo, lo repito, sus posesiones por su fe en Cristo. Y hoy los creyentes luchan para dar una parte de lo que Dios les da. No pueden experimentar el gozo del desarraigo de las cosas materiales para darle al Señor. Esa narración de 2 versículos es aleccionadora para nosotros hoy. Porque estos creyentes conocían el sufrimiento financiero. En la iglesia primitiva, aquí lo vemos,
conocieron el sufrimiento financiero por causa de Cristo y lo hacían con gozo. A nosotros no se nos exige en nuestra realidad, en nuestra época, que suframos el despojo de nuestros bienes. Pero me parece adecuado y como pastor decirles, lo que sí nos dice la Biblia es que podamos dar de nuestros bienes con gozo. Cada uno dé como propuso en su corazón. No con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aprendamos a dar con gozo. Ellos dice ahí que se aferraron a una posesión mejor. Lo ven, versículo 10. Ve, versículo 34. Tenéis vosotros una posesión mejor. O sea, mientras estaban siendo despojados, en su corazón decían, tengo una posesión mejor. Tengo una mejor propiedad. Porque podían perder la casa. ¿Y por qué la podían perder con gozo? Porque tenían otra casa mejor, no hecha con manos. ¿Por qué ellos podían con gozo perder sus tierras? Porque tenían una herencia mejor. ¿Por qué podían con gozo perder sus bienes? Porque ya habían encontrado el verdadero tesoro de su corazón. Ese tesoro era Cristo y su casa era celestial. Luego de revisar estos sufrimientos enumerados, nos viene bien recordar lo que dice Pablo. Ya lo leímos durante el culto en 2 de Corintios. Primero leamos capítulo 4 de los versículos 7 al 9. 2 de Corintios 4 y luego vamos a hacer un salto hasta el versículo 16. 7 al 9. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, estando atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados. Así debe ser, hermanos, por si lo están viviendo. En apuros, mas no desesperados, tenemos esperanza. Perseguidos, mas no desamparados. Abatidos, pero no destruidos. 16. Por tanto, lo puede decir desde su corazón. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. ¿Y cómo se renueva? En el arroyo de la gracia de Jesucristo. Ahora el texto en los siguientes versículos les reconoce que todos los sufrimientos los experimentaron con gozo, porque su confianza y su posesión eterna la tenían en el Señor Jesús. Tercer lugar, como último punto, quiero que veamos la esperanza futura que fortalece la fe. Versículos 35 al 39. Vean qué preciosura. Váyanse con esto, hermanos, váyanse con esta lectura hermosa. Tómenla, aférrense a ella. No perdáis, pues, vuestra confianza, que tiene gran de galardón o gran remuneración, porque es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá, y no tardará. Mas el justo vivirá por la fe. Pero si se retirare mi alma, no se complacerá en él.
Pero nosotros no somos de los que se retiran o de los que retroceden para perdición, sino de los fieles para la preservación del alma. Amén. Después de recordarles sus días de mayor sufrimiento y a la vez de fidelidad, el escritor ahora les muestra el secreto de la perseverancia. Y este secreto no era que ellos fueran creyentes de acero, discípulos gigantescos. No era que ellos fueran hombres y mujeres inmunes al dolor, no. Su fortaleza tenía una fuente. Vivían con los ojos puestos en la recompensa que Dios había prometido. Esa esperanza bienaventurada. Por eso les dice, no abandonen vuestra confianza. Versículo 35, no perdáis pues vuestra confianza. La palabra pues ahí conecta todo el argumento. Como soportaron todo aquello, como Dios los sostuvo en medio de la prueba, como ya demostraron una fe perseverante, no abandonen ahora esa confianza. Perseveren en ella. O sea, no pierdan lo que ya poseen, una confianza plena en Jesucristo. Esa fe. Hay creyentes que no abandonan la iglesia, pero sí abandonan lentamente la confianza en el Señor. Su fe se debilita, entristece en el espíritu. Continúan asistiendo, posiblemente hasta siguen sirviendo, pero dejan de confiar como antes. El escritor les dice, no la pierdan. No pierdan esa confianza. Traigan a la memoria los días pasados. A la vez el pasaje enseña, versículos 35 y 36, que la perseverancia tiene recompensa. Tiene gran galardón, grande galardón o gran remuneración. El galardón no es un motivo egoísta del creyente, es que es una promesa de Dios. Dios nos lo ha prometido. Él mismo promete recompensar la fidelidad. Por eso dice, os es necesaria la paciencia. Porque en medio de las tribulaciones se requiere paciencia. Mucha paciencia. No dice resignación, es paciencia. Hay que ser perseverantes para mantenernos avanzando en el camino del Señor, aunque la carga que a veces nos toque llevar sea pesada. Seguimos adelante sin abandonar la carrera porque tenemos una esperanza gloriosa. Reunirnos con Jesucristo o verle, porque Cristo viene. Ojalá venga mañana, hoy, porque aún un poquito, me encanta esa expresión, está en la Biblia, es fascinante, porque es enorme y a la vez es tierna, porque aún un poquito, y el que ha de venir, vendrá. Y no tardará. Después de 20 siglos, parece mucho tiempo. Pero desde la perspectiva eterna de Dios es un poquito. Aquí nos está guiando a llevar nuestra mirada hacia la venida de Cristo, porque Él vendrá. Él viene, hermanos. Así lo dijeron aquellos hombres cuando Él estaba ascendiendo a los cielos y los discípulos estaban idos viendo a Jesús que subía por las nubes. Así vendrá.
como le habéis visto ir. Esa es nuestra fe, no, hermano. Es una realidad de lo futuro. Esa es una profecía real. Cristo vendrá otra vez. Y los que lo esperamos, los que hemos creído en Él, lo esperamos con ansias. Veamos a Cristo. ¿Por qué el escritor nos invita a mirar hacia la venida de Cristo? ¿Saben por qué, hermanos? Recuerden que habían sufrido estos creyentes. ¿Saben por qué nos invita a que volteemos nuestra mirada a la venida de Cristo? Porque cuando Cristo regrese, toda aflicción terminará. Cuando Cristo retorne, toda pérdida va a ser recompensada. Cuando Cristo venga, todo vituperio desaparecerá. Cuando Cristo venga imponente como ladrón en la noche y retorne, toda lágrima de los suyos será enjugada. Por eso los creyentes podemos soportar hoy la adversidad, la prueba y el combate de aflicciones. Luego cita a Habacuc: el justo vive por la fe. Pero ya para ir cerrando, hermanos, la perseverancia nunca nace solamente por recordar o por mirar hacia atrás. Tampoco la perseverancia consiste solamente en resistir en el presente. La perseverancia florece como una hortensia cuando nuestros ojos están puestos en Cristo y en la esperanza gloriosa de su retorno. El que sabe que Cristo viene puede soportar el vituperio. El que sabe que Cristo viene puede perder bienes sin perder el gozo. El que sabe que Cristo viene puede atravesar el combate de aflicciones sin abandonar la carrera. Porque la esperanza futura nos hace de alguna manera escapar de la realidad del presente, porque nos da fuerzas para permanecer firmes en el Señor. Como cierre, hoy espero que hayamos recordado los días pasados, si fue nuestro caso, cuando nuestra fe estuvo en el momento más firme, más frondoso. Hemos contemplado los sufrimientos que estos hermanos padecieron, pero el escritor no quiere que vivamos mirando únicamente el pasado. Nos hace volver de nuevo la vista hacia adelante, porque la iglesia no puede caminar solo pensando, impulsándose por la nostalgia, sino por la esperanza. Nuestro Señor Jesucristo viene. El combate un día terminará. El vituperio un día se va a acabar. Las lágrimas, ya vimos, van a ser secas. La fe dará paso a la vista. Le veremos en toda su gloria. Y aquel que prometió volver, ciertísimamente vendrá y no tardará. Él no tarda su promesa como algunos la tienen por tardanza. Él no tarda, Él es fiel y justo. Él está esperando que todos procedan al arrepentimiento. Por eso, mientras ese día maravilloso llega, no seamos de los que retroceden, como dice el texto, sino que nosotros somos de los que creen y son fieles para preservación del alma. Así le da ánimo el Señor a su pueblo con textos como este. Espero que tomen ánimo para perseverar en el Señor. Vamos a orar. Querido Dios y Padre, gracias por tu palabra. Haz que los hermanos olviden toda palabra
que no fue fructífera, pero que atesoren todo lo que viene de ti. Santifícanos, purifícanos, llénanos de tu Espíritu Santo. Queremos seguir creciendo, pero no solo en número, primordialmente en fe, para la gloria de Cristo. Concédanos eso, a sufrir juntos, a tener gozo en medio de las aflicciones, a darte honor y gloria cuando todo vaya bien y a que nuestra fe no flaquee. En el nombre de Jesús te lo pido. Amén y amén. Que el Señor les bendiga, hermanos. Antes de las 12 estoy entregando. Gloria a Dios por ese precioso mensaje.